¿Estamos hablando de él o estamos hablando de ti? En 1998, Bruce Willis protagonizó Mercury Rising, un filme de acción donde interpreta a un agente del FBI con un trauma. La premisa de arranque se parece a la de otra película de 1999, El sexto sentido, donde Bruce Willis también ve morir a un joven que estaba a su cargo y luego conoce a un niño con el que debe repetir la misma historia. El otro protagonista de Mercury Rising es Simon, un niño de 9 años dentro del espectro del autismo. Se pasa las 24 horas mirando a otro lado porque hace 20 años los guionistas no entendían por qué los autistas evitamos el contacto visual. Además de tener diagnosticado autismo, Simon tiene el síndrome de Savant, o sea, el síndrome del sabio. El peligro de presentar a todos los autistas del cine como savants o como vegetales sin término medio es que nos invisibiliza a todos los casos más discretos del espectro, negándonos de este modo los apoyos necesarios. No tenemos por qué ser unos genios ni tampoco unos casos de manual para recibir validación. Pero la película se esfuerza. Incluye a personajes secundarios que hacen vocecitas, usa nombres que me recuerdan a Twin Peaks. No la considero una película buena, pero tampoco es basura. Así que para aportar una perspectiva más rica sobre Mercury Rising, he contado con la colaboración de mi amiga la Profesora X. La Profesora X tiene el superpoder mutante de hablar conmigo por internet y que la conversación se quede grabada. Vamos a oír un fragmento de nuestra última charla. Tengo prejuicios contra esta película porque cuando la vi allá por el 99 me dio una imagen del autismo que me despistó. Hicieron que yo no me pudiera reconocer como tal. Decías cómo actúa, o sea, el autista actúa de esa manera y yo no soy así, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi hijo pues sí es igualito a Simon. Pero, por ejemplo, en mi caso pues no, tampoco me identifiqué con muchas cosas. Por ejemplo, en lo que sí, las sopas de letras. Siempre me han gustado las sopas de letras. Por ejemplo, las rutinas muy marcadas de Simon. Yo creo también me identifiqué con eso, con las rutinas. De que si le movías algo, pues entraba en crisis. Pero, bueno, para la época que salió, no sé, la veo que sí estaba un poco más, pues más creíble que las demás de ese tiempo, ¿no? Sí, por lo que he podido leer, el actor de Simon, Miko Hughes, visitó una escuela especializada para estudiar los rasgos comunes más visibles del autismo. Era el mejor actor que podía tener Simon. No, y aparte lo hizo muy bien. Digo, o sea, hablando de esa época, ahorita si lo hablamos en esta época, pues vas a decir, ay, pues estaba muy estereotipado el niño. O sea, por ejemplo, para un autismo, ay, no quiero decir más severo, pero para un autismo más marcado, pues yo creo que será buena interpretación la de Simon. Ajá. Tengo una serie de problemas con la peli, pero creo que viene de que hay personas dentro del equipo técnico que sabían de lo que estaban hablando y otras que no, que les daba igual, que nada más querían hacer una película palomitera, darle a Bruce Willis una excusa para ser un tipo duro. Y de repente como que se sensibilizó, se ablandó cuando conoció a Simon, ¿no? Eso es. Cuanto más investigo sobre la novela original, más me doy cuenta de ciertas decisiones que se tomaron. Lo peor es que no puedes saber si se hicieron a propósito o es coincidencia. En el libro original, Simple Simon, el código se llama código Kiwi, no se llama Mercury, y te da que pensar. ¿Y si se llama Mercury por ese falso mito de los años 90 de que el mercurio de las vacunas provoca autismo? A lo mejor me equivoco, pero mucha coincidencia me parece que también hagan una escena del niño jugando con un puzzle, montando un puzzle al revés. ¡Qué flipaos! Uh-huh. Pues es que en esa época era cuando relacionaban al autismo con el rompecabezas, con que eran muy buenos en descifrar códigos, que eran muy buenos en sopa de letras, o sea, de eso sí me acuerdo mucho. Pero pues yo creo fue cuando empezó pues lo del rompecabezas, ¿no? El símbolo y todo eso. Ya. ¿Sabes que he visto también? Encontré en la Internet Movie Database que Miko Hughes, justo después de Mercury Rising, hizo de otro personaje autista en un capítulo de Baywatch, la serie de los vigilantes de la playa.
Fíjate que yo después de ver esta película, también me puse a investigar a Miko. O sea, quería saber cómo pudo interpretar a Simon, porque pues, lo hizo muy bien. Entonces yo quería saber si él tenía, si estaba dentro del espectro o algo. Pero no, pues me topé con que es un actor como cualquiera, un buen actor. Ujú. Pero no, ya no lo volví a ver en otra, ni en series, ni en películas, ni nada. Era el niño de Pet Sematary. Esta historia de Stephen King que va de un cementerio de animales que entierras cosas y salen vivas. Miko era el niño zombie. Oh, ya, ya, ya. No, nunca lo relacioné, la verdad. Voy a tener que volver a verla para ver al Mico. Mercury Rising no es mala en sí, funciona bien como película de acción, pero yo no la recomiendo porque creo que puede confundir a mucha gente. Yo esta película sí la recomendaba cuando preguntaban, cuando pedían recomendaciones, ¿no? De películas de autismo. Les recomendaba esta, pero creo que no la relacionan o el nombre no es pegajoso porque no la veían. Y para mí, pues esta era pues, la mejor cita de la de Rain Man y la de Can. Me gusta más esta. Para mí el mensaje que me dejó fue de que aunque el niño no hable, Bruce Willis decía que no escuchaba, que no te hacía caso. Al final se da cuenta de que el niño pues es muy inteligente, o sea, y es muy empático y empatiza con él. Ese fue el mensaje que me dejó a mí. No sé tú qué viste. Yo hace 20 años vi un mensaje bastante distinto al que veo ahora. Ahora entiendo muchas más cosas de Simon, pero las entiendo porque las he aprendido por mi cuenta durante los últimos años. Digamos que esta película es como ir a una clase con un profesor que no se ha preparado bien, que nunca explica lo importante y luego te pone exámenes llenos de preguntas trampa. Si haces homeschooling y estudias por tu cuenta, apruebas sin ningún problema, pero como acudas a clase y hagas caso de lo que enseña el profesor, te va a costar entender los conceptos. La película da una imagen como de que Simon es un misterio con patas. En ese entonces, pues el autismo, digo, si todavía es un misterio, pues en ese entonces yo creo era más. Por ejemplo, de repente yo todavía la vuelvo a ver, de hecho la vi hace poco otra vez porque dije, pues quiero ver si cambió algo mi percepción. Y no, o sea, la sigo viendo igual que como la vi al principio. Es que necesito saber quién fue el director. La primera vez que la vi dije, pues el tipo sí sabe de lo que está hablando, o sea, sí la hizo muy bien. O sea, sí tuvo las bases pues un poco más cercanas que otras películas que he visto. Yo creo que el arco de Simon como personaje se reduce a venga, campeón, que tienes que hablar. Ujú, sí, Y sí. luego, ¡qué rabia! Empiezan las profesoras con lo del contacto ocular, el contacto visual. Ajá, eso fue lo que a mí fue lo que no me gustó, que Simon, mírame a los ojos. Y Simon así, ¿no? Como que hace la mirada de exorcista, volteando, volteando a ver a la... Eso sí me incomodó un poco. Además, luego Simon vuelve a casa y también la madre se pone en plan ABBA. En esa época creo que no se hablaba de ABA como se habla ahorita. Eso de mírame a los ojos, pues sabemos que viene de una metodología ABA. Ya ahorita en este tiempo ves la película y ya te parece ridículo pues que le estén diciendo eso a Simon. Y luego, después de no sé cuántos días de aventuras, con la muerte asaltando detrás de cada esquina, que Bruce Willis despierta y Simon se ha ido por ahí, que se gira un segundo, y Simon ya se ha alejado 50 metros ahí a las vías del tren. Sí. Después de todo eso, Bruce Willis se va a despedir del niño al final y le dice, ah, no, pero mírame a los ojos que si no, no vale. Pues a mí sí me gustó, la verdad. No, y aparte identifiqué a mi hijo porque es casi igualito a Simon en todo. Por eso me gustó mucho la actuación de este chavo. Es mi hijo en la película. O sea, igualito. Pero pues sí, te digo, eso de mírame a los ojos, de voltear a verme, de no sé qué, pues eso sí fue lo que no me gustó. O sea que estamos de acuerdo en que la representación del autismo estaría bien hecha dentro de lo que sabían hace 2 décadas, pero que sería una representación superficial y además lleno de personajes que no saben nada y no paran de confundir a los espectadores que tampoco sepan del asunto previamente. Sí, o sea, el personaje de Simon estuvo muy bien estructurado, estuvo muy bien estudiado, o sea, sí, sí se la rifó el chavillo, ¿no?
Lo malo fue pues el trato que le dieron a Simon. Y yo creo el más amable fue el de Bruce Willis. O sea que él no lo trató con lástima. ¿No te acuerdas en la escena de la ambulancia que está la sirena? Y él se da cuenta que le molesta mucho a Simon y les dice apaguen la sirena porque pues lo está alterando. O sea, eso me gustó, ¿no? De la empatía que le dieron al personaje de Bruce. Ya, y pide que lo desaten también, pero cuando lo desatan, Simon se pone a agitarse y entonces Bruce Willis dice, bueno, a lo mejor no, átenlo otro rato. Átenlo. Sí, o sea, porque él pensó que pues podía tener el control con Simon, ¿no? Pero pues apenas estaba conociendo la puntita del iceberg de Simon. Otro personaje que se entiende muy bien con el chico, la esposa del amigo de Bruce Willis. Uh-huh. Paran un momento por la casa y Simon se pone a jugar con un coche de juguete. Y viene esta mujer y le dice que si quiere un sándwich. Y como Simon no responde, le dice, vale, nosotros nos vamos a ir a la cocina a preparar bocadillos. Cuando tú quieras venir, tú ven. Y va. Y así es como funciona. Sí, en eso también me identifiqué mucho con mi hijo porque yo así le decía, no me hacía caso. Entonces yo le decía, bueno, a la hora que tú quieras hacerlo, pues vas, ahí va a estar. Y él iba. Entonces eso, o sea, yo sí empaticé mucho con la película, sinceramente. Para terminar, yo creo que los problemas de este tipo de películas no suelen venir de que digan mentiras per se, sino de que está mezclada información fiable con los prejuicios de los personajes. A mí no me importa que el malo de la película llame a Simon retrasado. Para eso es el malo, puede soltar todas las barbaridades que quiera. Pero me duele cuando también le llaman retrasado los vecinos y no se aclara la confusión en la misma escena. En conclusión, a veces echo de menos los años 90, pero veo cosas como Mercury Rising y se me pasa.